Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Comenzamos con las noticias. Autoridades del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal mantienen la fiscalización en el contenido de los nuevos hospitales móviles que arribaron de Turquía una semana atrás y serán enviados a Choluteca y Santa Rosa de Copán respectivamente. Autoridades del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal mantienen el arduo trabajo de fiscalizar el contenido de los nuevos hospitales móviles que arribaron de Turquía unas semanas atrás para ser enviados a Choluteca y Santa Rosa de Copán respectivamente para combatir la pandemia del COVID-19 en esas ciudades del país. Verificando si efectivamente llenan los requisitos para que puedan funcionar y todo lo que viene adentro, los aparatos, constatando si efectivamente están en óptimas condiciones, si no son nuevos, si no son usados, presentan algún deterioro. En ese sentido, tanto la ATI como el biomédico van a presentar un informe y en ese sentido se va a establecer si se van a tomar algunas determinaciones y mientras no se culmine con las inspecciones, los hospitales van a estar en Puerto Cortés. Por otra parte, miembros de la sociedad civil argumentaron que estas unidades presentan irregularidades y que los proveedores de estos centros asistenciales están en la obligación de responder por todos los fallos que presenten estas instalaciones previo a ser inaugurados. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde que vinieron los que están instalados ya en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ya han pasado 4 meses y todavía no están funcionando bien como se debería. Y estos acaban de llegar. Póngale 4 meses más, tal vez estos que llegaron ahorita van a estar hasta enero y no han llegado los otros todavía, esos van a estar quizás en marzo, abril, mayo del otro año. Entonces no se puede seguir esperando, la gente se sigue muriendo por falta de atención médica. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó el lunes un informe de veeduría social relacionada con los 68 contenedores que conforman 2 hospitales móviles que llegaron a Honduras, procedentes de Turquía el pasado 11 de octubre del 2020. De acuerdo con el informe, se ha logrado constatar una alta deficiencia del equipo mobiliario contenido de 2 supuestos hospitales móviles para los departamentos de Choluteca y Copán. Para Impacto BTV, El Poder de la Noticia, les informó Samuel Cuello. A los médicos de la Plataforma de la Salud les preocupa el alto grado de positividad del COVID-19 que existe en el país, por lo que hacen un llamado a los hondureños para que refuercen las medidas de bioseguridad. Los profesionales de la medicina están preocupados porque la pandemia de la COVID-19 se está movilizando a otros departamentos del país, donde la tasa de mortalidad es alta debido a las deficiencias que tiene la infraestructura hospitalaria en esas zonas. Sí, efectivamente la situación de la pandemia está moviéndose lentamente hacia algunos departamentos del país, particularmente Olancho, un departamento donde hemos visto un incremento en el número de casos y de personas que han fallecido. El gran temor es que se expanda a otros departamentos del resto del país que no cuentan con infraestructura, que los hospitales no tienen insumos, no tienen muchos de ellos ni cómo hacer una radiografía. Según datos de los epidemiólogos de la Mesa de Salud, el grado de positividad que ha alcanzado la pandemia es del 36% y temen que la enfermedad se salga de control. Ahorita está como en 36%, pero esto desde el punto de vista epidemiológico no quiere decir nada. O sea, al principio era 1 de cada 2 y ahora es 1 de cada 3. Desde el punto de vista de transmisión, los niveles son altos de positividad. En cualquier momento esto se nos puede salir fuera de las manos. Departamentos como Olancho, Copán, Comayagua, Isla de la Bahía y Santa Bárbara son los que están actualmente enfrentando el embate de la pandemia y los médicos no descartan que Francisco Morazán y Cortés enfrenten una segunda oleada de la enfermedad a un corto plazo si las personas no fortalecen sus medidas de bioseguridad. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Las brigadas médicas contra el COVID-19 que se realizan casa por casa comenzaron ya a aplicar pruebas rápidas a los hondureños con síntomas de padecer el virus. Esto con el fin de hacer más efectiva la detención y evitar la propagación en barrios y colonias de Comayagüela.
Ayer iniciamos a trabajar haciendo las pruebas rápidas a la población que visitamos casa por casa en las colonias de Comayagüela. Realizamos cerca de 200 pruebas dentro de los 3 grupos que tenemos. Salieron como unas 40 más o menos aproximado positivas y ya dimos el informe y remitimos a estos pacientes a que se hiciera el hisopado para llevar un mejor control, una mejor evolución y ver el comportamiento del virus para ver si lo estamos controlando o se aumenta o se disminuye. Doctor, ya para finalizar, ¿cuál es la totalidad de barrios y colonias que han sido cubiertas por la brigada? Hasta ahorita llevamos cerca de 522 colonias, más las de hoy, que hemos visitado, aproximadamente más de 151.000. Y según las autoridades de la Coordinadora de Instituciones Privada en pro de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos, COIPRODEN, según sus siglas, los casos de COVID-19 en los niños y jóvenes han ido en aumento, mientras se reportan 6.000 contagios y 27 muertos en niños de entre 0 a 18 años. En los jóvenes de 19 a 30 ya son más de 24.000 los que padecen de la enfermedad. Número de contagios en niñez y juventud. En el caso de niñas y niños entre los 0 y los 18 años ascienden a 6.121 en total, con solo 2.442 recuperados y 27 decesos a la fecha. El número de contagios en jóvenes de 19 y 30 años ascienden a 24.057, con solo 10.355 recuperados y 50 decesos a la fecha. Alertamos a la población y de manera particular a las familias hondureñas por el elevado número de casos en niñas y niños de la primera infancia, o sea, entre los 0 y los 5 años de edad, que hoy ascienden a 949 casos positivos a nivel nacional. Honduras sigue siendo un país eminentemente joven, donde casi el 70% de la población es menor de 30 años. 7 compatriotas perdieron la vida hoy a causa de COVID-19, 4 en el hospital escuela, y ahí se reporta una ocupación de 55 personas y hay capacidad para 125. El Seguro Social no reporta decesos, ocupación de 35, capacidad 123. Hospital del Tórax no reporta decesos, ocupación 28 y la capacidad de atender es de 107 personas. En el Hospital San Felipe no se reportan decesos, ocupación 15, capacidad 102 personas. El Seguro Social de San Pedro Sula reporta hoy el deceso de un compatriota, ocupación 73, capacidad de atención 250. El Hospital Mario Catarino Rivas reportó hoy 2 personas muertas, una ocupación de 36 y capacidad de 80 personas. El Leonardo Martínez no reporta muertos, tiene ocupación de 28 personas y una capacidad de 80. En total, desafortunadamente, 7 compatriotas perdieron la vida hoy en los centros hospitalarios oficiales Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y a criterio de epidemiólogos, la posibilidad de reinfectarse de COVID-19 existe, pero es muy baja, y la verdadera amenaza para multiplicar los casos y causar una segunda ola son las personas que nunca han sido contagiadas por permanecer expuestas al virus en medio de la apertura económica. Creemos de que la infección puede ser importante, pero como solo han habido 5 casos o poquitos casos en el mundo, para esta nueva cantidad de pacientes que van a ocurrir no es importante. Por lo siguiente, nosotros somos 8 o 9 millones de habitantes, de los cuales, de acuerdo al SINAGER, multiplicado por 5, nos hemos infectado cerca de 1 millón. Cerca, nos quedan 8 millones de habitantes. Esos nuevos debutantes para la infección son los que van a aumentar los casos en Honduras, no la reinfección. No la reinfección, porque son muy pocos los casos. Y por lo tanto, pues lo que hay que preocuparse es tratar de no infectarse el paciente que no se ha infectado en esta primera oleada en esta pandemia. Una joven mujer dio a luz anoche dentro de una patrulla de la Policía Nacional cuando era trasladada al Hospital San Francisco en el departamento de Olancho. Se trata de Eli Antunes. Según las autoridades, se encuentra bien de salud junto a su bebé.
Informes de la policía detallan que a eso de las 6 de la tarde los agentes recibieron una llamada de auxilio para trasladar a una dama que presentaba dolores de parto. De inmediato, los policías se dirigieron hasta la aldea La Puerta, en el municipio de Yocón, departamento de Olancho, y constataron que una joven lucía desesperada ante los dolores que anunciaban la llegada de un nuevo ser. Mientras, el conductor de la patrulla hacía sonar su sirena para llegar lo más pronto posible al centro médico, la joven, con la ayuda de familiares y de los agentes, inició las labores de parto hasta dar a luz a su bebé. Nos recuerda el patrullero 777, fue de Mario Moreno Cantinflas. Ahí fue, creo que ahí dio a luz una labor de parto. Sí, el hombre hizo ahí la labor. Destacamos la pronta acción de estos sí, elementos de seguridad a la hora de dar la bienvenida a este nuevo ser. 7:18, vamos ruta en la primera pausa y regresamos en un momento. Así es, ya volvemos. En este momento con César Euseda, está con el comisionado Yair Mesa. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad están iniciando operativos en el marco del feriado morazánico. César Euseda y el comisionado, buenas noches, con ustedes, adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras en estudio principal de Impacto BTV. En este momento nos acompaña el comisionado Yair Mesa sobre estas operaciones por el feriado morazánico, operativos de seguridad, pero también operativos de bioseguridad. Muy buenas noches, comisionado. Sí, muy buenas noches. Bueno, efectivamente, como sabemos, viene el feriado morazánico. Esto está para la primera semana de noviembre. En ese contexto ya empezamos nosotros a fase de planificación, donde se están realizando algunas medidas que se van a tomar durante esta semana, como por ejemplo algunos operativos de velocidad que van a estar en los diferentes ejes carreteros, asimismo en aquellos lugares turísticos. Se está trabajando para fortalecer la seguridad. Ya hay en algunos lados que se están reuniendo a través de CONAPREN local para poder establecer medidas de seguridad, y recordémonos que este año es diferente a los otros años porque hay medidas de bioseguridad que hay que acatar y que estas obviamente deben de ser de forma obligatoria y de responsabilidad por las empresas que van a recibir a las personas que lleguen a esos destinos turísticos. Así de que estamos nosotros trabajando también la supervisión de medidas de bioseguridad de algunos establecimientos, algunos que han incumplido precisamente la identificación de dígitos o que han aperturado sin tener alguna autorización. En ese contexto, pues estamos nosotros realizando algunas inspecciones conjunto con el Ministerio del Trabajo, que hay equipos de bioseguridad que están trabajando en ello. En cuanto a estos operativos, ¿cuántos negocios se han sancionado o están a punto de ser sancionados debido pues, a que han incumplido estas normas? Bueno, durante de lo que va de la pandemia ya van más de 6.000 negocios que se han cerrado preventivamente, otras que se les ha aplicado algún tipo de sanción. Recordémonos que las sanciones van en base a los municipios. En ese contexto, pues nosotros estamos trabajando de una manera coordinada. En cuanto a estos operativos ya durante el feriado morazánico, ¿qué sanciones se van a aplicar? Aquellos negocios que sean reincidentes, pero también aquellos negocios que no cumplen con la mínima vías de bioseguridad. Bueno, lo ideal es que no se sancione a nadie, ¿verdad? De que todos cumplamos las medidas de bioseguridad. Creemos que esta semana morazánica va a ser un experimento muy importante para todos los hondureños para saber el grado de responsabilidad, aunque hemos observado lo contrario en algunos lados, principalmente en San Pedro Sula, donde el fin de semana a través de las redes sociales vieron algunos videos donde estaban en fiestas, donde bailaban sin medidas de bioseguridad. Esperemos que cumplan para no sancionar a nadie. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al comisionado Yair Mesa, en donde menciona que alrededor de unos 6.000 negocios hasta el momento han sido sancionados porque han incumplido las medidas de bioseguridad. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, César Euseda, y mediante una aplicación todos los hondureños podrán obtener un salvoconducto para que puedan salir a vacacionar durante el feriado morazánico sin ningún problema.
Las autoridades del sector turismo esperan una masiva movilización de personas a las diferentes zonas turísticas del país durante el feriado morazánico, pero aseguran que no será igual a otros años debido a la crisis sanitaria. Bueno, la verdad es que estamos viendo un movimiento bastante interesante. No tenemos el 100% de ocupación como ha habido en años anteriores, pero también hemos visto un comportamiento interesante que muchos hondureños han estado saliendo durante fines de semana antes del feriado morazánico, que en años anteriores no se había visto. Por eso es que el comportamiento pues lo estamos analizando. Sí esperamos que va a haber una movilización masiva, pero no va a ser como en años anteriores. Los miembros de la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y el SINAGER lanzarán una aplicación para que todos los hondureños que quieran salir a vacacionar obtengan un salvoconducto de circulación. Y va a ser a través de un salvoconducto digital que podamos movilizarlo de una manera tranquila y agradable, y eso va a servir como datos importantes que van a servir para estadísticas sobre la movilización ciudadana al interno del país. Esto es muy fácil y usted va a poder accesar metiendo sus datos personales, el número de personas que lo acompañan, y si en el caso de que ande en carro particular, mete la placa de su carro y se lo envía, y luego seguridad le da a usted su salvoconducto digital. Se espera que la aplicación esté lista para la próxima semana y así de esta manera los hondureños ya puedan tramitar su salvoconducto electrónico de una manera rápida. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Autoridades policiales confirmaron aumentar los operativos en zonas de entretenimiento nocturno para garantizar la seguridad de la ciudadanía sanpedrana. La Comisión Interinstitucional de Supervisión y Control de Medidas de Bioseguridad, Secretaría de Trabajo, Salud y lo que corresponde a Secretaría de Trabajo, se ha realizado estas auditorías en diferentes partes del país, pero anoche pues en una supervisión nocturna se clausuró operaciones a un casino en el barrio Loján, del cual estaba operando y no tiene que estar operando. Se sancionó, se expulsó a las personas que se encontraban en el lugar de igual manera y pues se le hizo la sanción correspondiente, se levanta informe y después va la sanción económica que corresponde. Claro, la prioridad es prevención del contagio del COVID-19, eso es prioridad. Estamos cumpliendo pues con la instrucción, los PCM, quienes tienen que aperturar, las horas de aperturar, y pues no necesariamente es cumplir las medidas de bioseguridad, sino que tenga el permiso o tenga el salvoconducto necesario para poder trabajar con la cantidad de población que así lo dicen los PCM y han sido las últimas instrucciones. Nosotros como Policía Nacional somos coercitivos y vamos a aplicar la ley a todos aquellos lugares y vamos a caer de manera sorpresa a centros nocturnos, bares, discotecas, lo que son billares, casinos o cualquier ciudadano que ande circulando en día y hora que no corresponde. Quizás muchos ciudadanos circula en día y hora o sin la terminación que corresponde y él cree que no va a tener problema con la justicia, pero cuando menos se acuerda va a ser sorprendido por la autoridad. Y autoridades gubernamentales han firmado un acuerdo de alivio financiero con la banca privada para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Como un paso salvavidas que permitirá la reactivación económica del país y el respeto a los derechos humanos fundamentales como el empleo y la comida, define en distintos sectores la firma del acuerdo de alivio financiero que favorece a la micro, pequeña y mediana empresa, MIPYME, entre el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y la banca privada con el aval de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA. El presidente Juan Orlando Hernández destaca el debate que realizaron para llegar al consenso que beneficia a los generadores de más del 70% de los empleos en el país. Con mucha esperanza estamos concluyendo esta firma hoy. Sé que nos ha antecedido un debate fuerte, franco, sincero. Y aquí quiero destacar que gracias a Dios tenemos la oportunidad de escucharnos en una democracia como la hondureña. El mandatario también alaba que los bancos hayan escuchado las peticiones de sus clientes, los pequeños empresarios. Y habiendo escuchado a la micro, pequeña y mediana empresa, habiendo escuchado a tantos hondureños que individualmente se han sentido vulnerados
por los altos intereses o por cualquier otra situación que para ellos consideran un trato injusto, en medio de una pandemia, también debo decir que nos hemos escuchado con los bancos. El gobernante expresa que en las negociaciones siempre tuvieron definido el norte, hasta dónde querían llegar a beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa. Y diría yo como principio, como punto de partida y como norte, la persona humana, la dignidad del ser humano y los derechos económicos y sociales que estamos protegiendo hoy aquí y promoviendo es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al alimento, el derecho de la gente a su vestimenta, a tener su propio negocio. Miembros de la micro y pequeña empresa ven con buenos ojos el acuerdo entre el gobierno y las instituciones bancarias para impulsar estas economías con una ayuda financiera. Están también a la espera de que exista flexibilidad con el pago de préstamos y refinanciamientos. Así es, sabemos que el presidente ha estado insistiendo en esta negociación con que las instituciones financieras bajen las intereses de las tasas de interés, que alarguen los plazos, lo cual agradecemos y lo vemos muy positivo, que va a permitir que muchas empresas que tienen deudas acumuladas, con cargos también de intereses sobre intereses y ya plazos vencidos, se puedan tener periodos más largos de pago. Pero también consideramos que la reducción en la tasa de interés de un 2% es bastante baja. Esperamos algo más ante la crisis que estamos pasando como país. Creemos que las políticas financieras y económicas del último gobierno han sido favorables a las instituciones financieras. Ahora es tiempo de que estas instituciones financieras sacrifiquen un poco sus utilidades y sean un poco más consideradas y bajen lo más posible las tasas de interés para que el país se puedan salvar empresas y empleos y se pueda evitar a corto o mediano plazo que vaya a venir un conflicto social si el porcentaje de empleo se continúa incrementando. 7:34 minutos, pausa de nuevo. Ya volvemos, licenciado. El embajador de México, acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, expresa que todos los países, en especial los Estados Unidos, han incrementado sus medidas de seguridad con la supervisión en las fronteras, por lo que es difícil que los migrantes puedan llegar a su destino final. Desde luego, todos los países, fundamentalmente los Estados Unidos, México también, pues se han puesto medidas más estrictas y supervisión mucho más fuerte en nuestras fronteras, tanto en el norte como en el sur de la República Mexicana. Entonces, sí es importante darlo a conocer porque mucha gente cree que es muy fácil ya pasar la frontera y definitivamente no. Y esta situación se ha agravado con la pandemia, es decir, los grupos que salen como caravanas o grupos de 20, 30 personas hacia Guatemala para llegar a México y tratar de llegar a los Estados Unidos, pues están poniendo su integridad física en juego y yo creo que no solamente eso, sino inclusive su propia vida. La pandemia, pues verá usted, nos ha pegado durísimo. En México tenemos más de 86,000 muertos ya. Las fuertes lluvias que han azotado la capital en los últimos días ha dejado como saldo varias colonias capitalinas inundadas, entre ellas La Laguna, el Kuwait, y en esta ocasión la colonia La Peña, donde los drenajes de aguas negras quedan estancadas en la calle principal, dejando molestias en los habitantes, conductores de vehículos y, por supuesto, a los negocios que se encuentran a las orillas de esta colonia, por lo que hacen el llamado a la alcaldía municipal para que pueda ayudarles a construir cunetas y además a reparar las calles. 7:38 minutos, vamos con Isaac Sandoval, y Brian Ramírez Casanova. Una nueva alerta por lluvia se está emitiendo el Comité Permanente de Contingencias Copeco. Adelante con ustedes, compañeros, buenas noches. Gracias, compañeros. En los estudios principales de Impacto BTV, el poder de la noticia. Copeco ha emitido alerta verde para algunos departamentos a nivel nacional. Ya se reportan por las primeras incidencias por estas lluvias
Me encuentro en estos momentos con el subteniente Wilson Vázquez del Cuerpo de Bomberos, quien nos comenta sobre la situación que se ha vivido hoy en la capital y qué recomendaciones se le pueden dar a la ciudadanía por si tienen algún percance a raíz de esta lluvia. Así es, buenas noches. Más que todo el día de hoy lo que hemos tenido es solo más que todo son árboles que se han cedido debido a los aguaceros. Lo que hacen estos árboles es que succionan lo que es el agua y ellos prácticamente la almacenan y el mismo peso hace que las ramas cedan. Por eso es importante que si usted tiene árbol, que le haga una respectiva poda de formación. Esto hace prevenir que los mismos árboles cedan repentinamente. Y también tenemos lo que son también alcantarillas que se han obstruido por la basura. Una recomendación que se le da a las personas que si tienen alcantarilla frente a su vivienda, que prácticamente que hablen con toda la comunidad o con todos los vecinos para evitar que se inunden. También tenemos 7 servidores de ambulancia sobre el día de hoy. Y más que todo es a la población que se le dice que sí, hagan las respectivas podas, que esto va a generar que el árbol esté menos cargado y al momento de que fuertes vientos, los mismos cedan. Las personas que viven en los sectores más vulnerables de la capital, cerca de ríos y quebradas, siempre, ¿cuál es el llamado de atención que se les hace por parte del Cuerpo de Bomberos? Mire, donde se dan más que tipo de derrumbe son las personas que han hecho, yo no sé si usted se ha fijado en los muros de contención que los hacen a base de llantas. Cuando hacen estos tipos de muros, hay personas que tienen bajos recursos, estos generalmente se derrumban por las fuertes lluvias. Es importante tener mucho cuidado con este tipo de muros, con llantas, que quieren reciclar ellos, pero son muy peligrosos. Lo importante es estar muy pendiente de los mismos y los muros que se están rajando, tienen fisura, si los pueden marcar y al marcarlo usted va a observar si las rajaduras e hendiduras se van abriendo. Si se van abriendo es posiblemente que el muro vaya a ceder. No sabemos cuándo o dónde, pero lo que podemos prevenir es evacuar, porque aquí lo único que podemos hacer es evacuar, porque esto es lo que generan las tragedias, por la misma confianza de la población, de pensar que el muro nunca se va a caer, y más que todo por los suelos que están un poco saturados también. Perfecto, ya escucharon, estas son las palabras del subteniente Wilson Vázquez del Cuerpo de Bomberos, así que mucha atención a todas esas personas que viven en sectores vulnerables, no solo de la capital, sino que a nivel nacional, para que puedan estar atentos y evitar cualquier tipo de tragedia a raíz de estas lluvias que estarán azotando en las próximas horas, bueno, que debido ya comenzaron en territorio hondureño. Con imágenes de mi compañero Brian Ramírez, si ustedes no tienen ninguna duda o consulta, retornamos a los estudios principales. Gracias, Isaac, y también a Brian con este reporte de condiciones del tiempo. Tras no desarrollarse la audiencia de incidentes y nulidades en el proceso contra Magdaleno Mesa y 3 personas más, se reprogramó para el próximo 27 de octubre a las 9 de la mañana. De igual manera, se ha solicitado la extinción de la acción penal por causa de muerte contra el ahora occiso Magdaleno Mesa. Tenía previsto la audiencia de incidentes y nulidades en el proceso instruido contra el ciudadano Magdaleno Mesa, mejor conocido como Neri Orlando López, y 3 personas más. Sin embargo, la misma no se ha podido desarrollar. En este caso, el ente acusador del Estado ha solicitado la extinción de la acción penal por muerte para el ciudadano Magdaleno Mesa, quien fue asesinado en octubre del año pasado en El Pozo, en el oeste del país. En este caso se ha reprogramado esta audiencia para este próximo 27 de octubre a las 9 de la mañana, en donde ya se hará presente el apoderado legal de Magdaleno Mesa y responderá en este caso a la solicitud planteada por el ente acusador del Estado. En este proceso también se vincula a Erika Bandi García, quien es la viuda de Magdaleno Mesa, también Daniel Tico Santos y José Santos Mejía. A estas personas se les supone responsables de varios delitos, entre ellos lavado de activos, también tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido y tenencia ilegal de explosivos de uso prohibido. Han sido ingresados los cadáveres calcinados procedentes de Brus Laguna. Medicina forense no los ha identificado, así lo asegura el vocero de las Fuerzas Armadas. Bien, estos 2 cuerpos fueron trasladados, estamos hablando ya un par de días, del sector donde esta narcoavioneta se accidentó con la intención de aterrizar en una narcopista que se desvió y descargar la droga. Estos cuerpos fueron trasladados, que fueron 2 al sector de la capital y posteriormente entregados a medicina forense. Son cuerpos que estaban prácticamente calcinados. Ante esa razón tiene que llevar a cabo todos los procedimientos, exámenes científicos podemos ver para tratar de identificar
estas dos personas, que no sabemos si en realidad son de nacionalidad hondureña o de otros países. Es por eso que lleva un procedimiento y esto ya está en manos de medicina forense para llevar a cabo los procedimientos legales que establece la ley. O sea que no hay avance en este tema. Tiene que ser a través de medicina forense que dar a conocer los avances. Como Fuerza Armada nosotros trasladamos tanto la droga, un arma que se decomisó y los dos cuerpos a la capital para ser entregados a las autoridades competentes. Es por eso que siempre, al momento que hay este tipo de operaciones, siempre hay participación legal, agencias de investigación y de igual manera la participación cuando hay muertos en este tipo de acciones. Un cadáver fue encontrado la mañana de este martes en la reserva forestal en la entrada a Copán. Se trata del joven Óscar Becerra, de 16 años, quien hace unos días había desaparecido luego de citarse con una mujer que conoció, pero vean ustedes, a través del Facebook. Según el reporte preliminar, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, por lo que las autoridades aún no pueden confirmar si se trata o no del joven. Y otros sucesos se los damos a conocer a través del siguiente resumen. Cinco miembros de la pandilla 18 fueron capturados este martes en posesión de armas y dinero producto de extorsión. La operación fue llevada a cabo por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas durante un operativo desplegado en varios puntos de la capital. La primera operación se realizó en la colonia Las Pavas de Comayagüela, donde se logró detener a 4 individuos que, de acuerdo con investigaciones, forman parte de la estructura de sicarios. A ellos se les decomisó 3 armas de fuego con su respectivo cargador y municiones, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y 6 teléfonos celulares. Los capturados fueron identificados como Oliver Turcios Ordóñez, de 24 años de edad, alias El Renegado; Wilson Leonardo Flores Rodríguez, apodado El Audaz; Mario Roberto Martínez Flores, conocido en el mundo criminal como Momín; y Edwin Javier García Martínez, conocido como Cuco. En otro de los operativos en el barrio La Granja de Comayagüela se detuvo a Fabricio Antonio Rodríguez Rodríguez, de 23 años de edad, alias Curil, a quien se le decomisó dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, un teléfono celular y un vehículo tipo turismo color blanco. Según las autoridades, él era el encargado del traslado de drogas, armas y dinero en efectivo de un punto a otro en nombre de la pandilla 18. Un hombre fue acribillado esta tarde en San Pedro Sula, en el Boulevard del Este, en la vía que conduce hacia el centro de la ciudad. La víctima se movilizaba en un carro tipo turismo color azul con placas HBF 6551, mismo que presentaba varios impactos de bala en la parte frontal. Se desconoce si con la víctima viajaban más personas, ya que la puerta trasera del lado izquierdo quedó abierta. El vehículo quedó estacionado en un costado de la vía que de La Lima va hacia el centro de San Pedro Sula, exactamente frente a una maderera. Miembros de la policía militar llegaron hasta el lugar para resguardar la escena del crimen. Posteriormente, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones se hicieron presente al lugar para realizar las pesquisas correspondientes para tratar de dar con el paradero de los sujetos que perpetraron este nuevo hecho violento. Miembros de la pandilla 18 fueron capturados este martes cuando transportaban dentro de un carro cisterna varios paquetes conteniendo en su interior supuesta marihuana. El decomiso fue realizado por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y binomios de la Policía Militar y el Orden Público a la altura de la aldea Yamapa, en Jutiapa, Atlántida. Informes preliminares indican que se interceptó al vehículo tras un operativo de seguimiento. Posteriormente, la Policía Militar y el Orden Público, mediante una inspección canina, encontraron los paquetes de droga en el automotor. Los detenidos fueron trasladados ante las autoridades mientras se realizaba el conteo de los paquetes, que asciende a 52 en total. Este es un resumen de los hechos policiales más importantes ocurridos en las últimas horas. Con imágenes de Brian Ramírez, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. $7:51, nos vamos a la pausa, ¿no? Así es, noticias del campo internacional y deportes al regresar. Ya regresamos.